Habíamos terminado ya con el amplificador hecho con transistores bipolares y con transistores unipolares. Hemos visto, claro, hemos analizado una configuración. En el caso de los bipolares, la configuración emisor común. En el caso de los unipolares, la configuración fuente común. Y hemos echado mano de las analogías para que se pueda desarrollar las otras topologías. Analogías en el tema del bipolar y el unipolar. Entonces, no se vayan a olvidar de realizar los desarrollos correspondientes para las otras topologías. Hasta ahí hemos estado utilizando a los condensadores externos al transistor e internos al transistor vía algunas hipótesis, especialmente a los externos al transistor. Eran los condensadores de acoplamiento al transductor de entrada y al transductor de salida. En función de las hipótesis que anotábamos al momento de resolver los circuitos, no habíamos tomado en cuenta el efecto que producen estos condensadores en el amplificador. Ahora tenemos que analizar esos efectos y recordar previamente que tenemos dos tipos de condensadores con dimensiones muy diferentes. Los condensadores externos al transistor, cuyas unidades son del orden del microfaradio, pueden ser decenas o centenas de microfaradios, y los condensadores internos al transistor, que son las capacidades de difusión y de juntura, cuyas dimensiones están en el orden del pico o nanofaradio. ¿Vale? Son capacidades muy reducidas frente a las capacidades que se tienen en los condensadores externos. Por lo tanto, el efecto que producen estos condensadores en el amplificador es obvio suponer que lo hacen en rangos diferentes de frecuencias. Ese es un primer tema a tomar en cuenta. El segundo tema es que los amplificadores que estamos desarrollando lo estamos haciendo en el rango de audiofrecuencia. Y la audiofrecuencia va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene una frecuencia inferior, F1, de 20 Hz. Y ese es el límite de los sonidos en frecuencia que nuestro oído puede responder. ¿No ve? O sea, a eso además tiene que estar asociada una determinada amplitud. Una señal con una determinada amplitud en la frecuencia F1, o sea, en los 20 Hz, nuestro oído humano escucha o tiene respuesta para él. También existe una frecuencia de corte superior, F2, y el F2 es del orden de los 20.000 ciclos en el rango de audiofrecuencia. De igual manera, las señales en ese rango de frecuencia tienen que tener una amplitud y una frecuencia tal que nuestro oído tiene respuesta para esa frecuencia. Y está demostrado que frecuencias superiores a los 20.000 o inferiores a los 20 Hz, el oído humano ya no responde. Solo tiene una buena respuesta dentro de ese rango. Y dentro del rango de F2 y F1, a eso se viene a denominar ancho de banda. Y dentro de ese ancho de banda, para las diferentes frecuencias comprendidas entre F1 y F2, o sea, desde los 20 ciclos hasta los 20.000 ciclos, la respuesta de nuestro oído es prácticamente plana, es decir, constante. Ajá. En otras palabras,
A eso se viene a denominar ancho de banda. Dentro del ancho de banda, la respuesta de nuestro oído es totalmente constante. Ahora, en la materia de redes, a un sistema que tiene una respuesta parecida a las características que tiene el oído humano, se encuentra en los filtros pasabanda, que tienen una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Se dice que entre la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior, la respuesta del filtro es constante. En cambio, justo en la frecuencia de corte inferior, la respuesta del filtro ha caído a 0,707 del valor dentro del rango del ancho de banda, o sea, dentro de lo que es constante. Y muy por debajo de la frecuencia de corte inferior F1, la respuesta del filtro es prácticamente cero. Lo mismo sucede en las proximidades o en la frecuencia F2. La respuesta del filtro ha caído a 0,707 del valor dentro del ancho de banda. Muy por encima de F2, la respuesta del filtro es cero. Y esa es la respuesta en frecuencia de un filtro pasabanda, que después vamos a volver a repetir sus definiciones. Entonces, eso nos está mostrando que todos los filtros pasabanda tienen esta característica como respuesta en frecuencia. ¿Y qué quiere decir la respuesta en frecuencia? La relación de la ecuación de transferencia en función de la frecuencia. Entonces, la ecuación de transferencia puede ser corriente o tensión de salida, o también puede ser ganancia de tensión, ganancia de corriente o ganancia de potencia en función de la frecuencia. Entonces nos está mostrando que dentro del ancho de banda, dentro de F2 y F1, a eso se llama ancho de banda, la respuesta del filtro, o en este caso de nuestro amplificador, va a ser constante. Por eso se compara con un filtro pasabanda. Y para la frecuencia justo de F1, es decir, para los 20 ciclos, la ecuación de transferencia ha caído a 0,707 del valor dentro del ancho de banda, del valor constante A. Por debajo de ella, la respuesta toma una amplitud que es prácticamente despreciable. Se atiende a cero, dice. Lo mismo sucede con la frecuencia de corte superior. En el valor de la frecuencia de corte superior, la transferencia ha caído a 0,707 del valor dentro del ancho de banda. Por encima de esa frecuencia, la transferencia tiende a cero. Entonces, todo filtro o todo sistema que tiene esta característica como respuesta en frecuencia, me dice que la respuesta es constante dentro del ancho de banda. Y la respuesta tiende a cero por debajo de la frecuencia de corte inferior o por encima de la frecuencia de corte superior. Ok, entonces es obvio pensar que la frecuencia a la que cae la ganancia en 0,707 sea la frecuencia de corte inferior y F2 la frecuencia de corte superior. Ambos tienen la misma definición, solo les diferencia el valor de F1 y el valor de F2. El F1 para nuestro caso se aproxima a los 20 ciclos y el F2 a los 20.000 ciclos. O sea, hay grandes diferencias. Entonces, como esto nosotros lo comparamos a la respuesta de un filtro pasabanda, y el filtro pasabanda obviamente tiene condensadores puestos en las dos topologías. ¿Cuáles? Elementos reactivos puestos en serie y elementos reactivos puestos en paralelo, que son los que se encargan de limitarnos la respuesta.
frecuencia. Y en nuestro transistor tenemos más o menos esa estructura, o en nuestro amplificador, lo que vamos a ir viendo comparativamente. Estamos recordando ya algunas definiciones de lo que se había visto en la materia de redes. Ahora, las siguientes definiciones para manejar eso que vimos en la materia de redes son también importantes recordarlos, porque de esa manera nosotros vamos a realizar los cálculos identificándonos con estas definiciones. Ahora, hay tres definiciones para las frecuencias bajas, por lo tanto va a haber también tres definiciones para las frecuencias altas, y que van a ser exactamente de la misma forma. Entonces, con que aprendas las tres primeras, automáticamente sabes las otras. Ok, entonces esta es la primera que vamos a aprender. Para las señales con frecuencias comprendidas dentro del ancho de banda, tiene una ganancia constante independiente de los condensadores externos e internos al transistor. Aquí no tenemos que olvidar, los externos al transistor están en el orden del microfaradio y los internos al transistor están en el orden del pico o del nanofaradio. Eso es importantísimo que sepamos distinguir los grandores de estos condensadores. Ok. Entonces, clarito, para las señales con frecuencias comprendidas dentro del ancho de banda, tiene una ganancia constante independiente de los condensadores externos e internos al transistor. Para señales en el valor de la frecuencia F1, 20 ciclos en mi caso, la ganancia del amplificador ha disminuido su valor a 0,707 de la ganancia dentro del ancho de banda. De esta ganancia, que hemos dicho, para toda señal comprendida dentro de ellas, tiene una ganancia constante independiente de los condensadores. Entonces, para esta frecuencia F1, la ganancia dentro del ancho de banda ha disminuido a 0,707, que también se lo viene a denominar, ha disminuido en 3 dB, también se lo denomina ganancia de potencia mitad. Claro, al principio vamos a usar este. Luego de ahí eso es, si calculamos en relación de dBs, eso ha disminuido en 3 dB. O sea, la ganancia ha decaído en 3 dB de lo que teníamos dentro del ancho de banda. O también se lo suele decir, es la ganancia de potencia mitad de lo que teníamos dentro del ancho de banda. Ok, segunda definición. La tercera, para señales con frecuencias por debajo de F1, la ganancia del amplificador se hace despreciable o tiende a cero. ¿Ah? El oído humano, decíamos en nuestro caso, ya nos responde. Y en el caso del filtro la transferencia tiende a cero. Eso quiere decir. Estas tres definiciones hay que recordarlas exactamente tal como están, que se van a reproducir para las frecuencias de corte superior. Ahora, ya nos repetimos esta definición que está en la filmina en rojo, porque eso es dentro del ancho de banda. Entonces, por eso es que solo estamos tomando su dual de la frecuencia de corte F1, estamos repitiendo la frecuencia de corte superior F2. Entonces, te dice, para señales en el valor de la frecuencia F2, la ganancia del amplificador ha disminuido su valor a 0,707 de la ganancia dentro del ancho de banda. Es la misma definición, si te fijas. ¿No ves? Ok. Y la última. Para señales con frecuencias por encima de F2, la ganancia del amplificador se hace despreciable o tiende a cero. Es para esto, igualito que esto. Entonces se hace despreciable o tiende a cero.
Entonces, esas son las definiciones de un filtro pasabanda. Van a ser las mismas definiciones de las respuestas de nuestro amplificador en frecuencia, porque tiene dos juegos de condensadores de diferentes valores, sobre todo de diferentes unidades, microfaradios y nano o picofaradios. Ajá. Nosotros habíamos dicho que esos condensadores los íbamos utilizando en base a una hipótesis. Pues no estaban tomados en cuenta en nuestros amplificadores. Nosotros, para levantar la hipótesis, deberíamos demostrar los teoremas. Pero esos teoremas ya fueron usados en la materia de redes. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer, en este caso, para poder justificar lo mismo, o esos teoremas, vamos a ponernos unos ejemplos prácticos que nos permitan visualizar los valores que determinan esos condensadores de diferente grandor. Ok. Para eso sugerimos hacernos una pequeña tabla. Una tablita en la que esté en función de las frecuencias dentro de la audiofrecuencia. La frecuencia inferior lo vamos a tomar de 20 ciclos y la frecuencia superior de 20.000 ciclos. Y además vamos a calcular reactancias capacitivas para frecuencias intermedias dentro de ese rango. Y para ser comparativos, vamos a utilizar condensadores externos, por ejemplo, de 8 microfaradios. Todos los tres que tenemos externos, vamos a suponer que están dentro de los 8 microfaradios. Y los internos al transistor los vamos a suponer más o menos de 8 picofaradios o 8 nanofaradios también. Y las reactancias capacitivas las vamos a comparar a unas resistencias que generalmente los utilizamos con los transistores. Todos están en el orden del K, no están en el orden del mega. Ajá. Entonces, la que más abunda es la de un K. Nos vamos a comparar con resistencias puestos de ese orden, de un K, ya sea en serie o en paralelo. Y ahí vamos a notar la diferencia. Entonces, estamos proponiendo este pequeño cuadro que te dice la frecuencia, aquí está la frecuencia, 20 Hz, 2 kHz, 10 kHz y 20 kHz. Entonces voy a calcular las reactancias capacitivas de esos condensadores externos y la de los internos. Y los voy a comparar a una resistencia de un K. Entonces aquí tengo el valor de la reactancia, lo que va a significar. Son los condensadores externos del orden del micro y los internos del orden del pico. Para estas frecuencias voy a calcular las reactancias. ¿No ven? Aquí, por ejemplo, para la frecuencia de 20 Hz, la del orden del 8 microfaradio, es prácticamente un K. ¿No ven? Entonces, cuando ponga una resistencia en serie, por ejemplo, con este condensador, el equivalente va a ser 2K. Si lo pongo en paralelo, el equivalente va a ser la mitad. Entonces, por eso decimos, ahí son comparables. Para esa misma frecuencia, para este otro condensador, mira, la reactancia capacitiva es 100 megohms. No, este es un circuito abierto. ¿No ven? Circuito abierto, no puedo decir que son comparables. Voy calculando para la frecuencia F2. Fíjate, la externa es de 9,9 ohms y la interna es de 99,5 K. Entonces, la externa es un cortocircuito. La interna, más o menos que está próximo a este valor, ¿no ve? Si continúa siendo un circuito abierto. Es un circuito abierto. ¿No ve? Entonces, nosotros en el proceso de la comparación decimos, este es un cortocircuito y el otro es un circuito abierto. Hacemos el cálculo a 10 kHz y encontramos que es 1,9 ohmios
las externas, y las internas son 19,9K. Entonces decimos, las externas continúan como cortocircuitos y las externas o las internas al transistor son circuitos abiertos. Y hacemos a los 20.000 ciclos y decimos, las externas al transistor son cada vez más cortocircuitos y la interna se hace comparable. Entonces podemos seguir nosotros en este sentido y decimos, para frecuencias por encima de la frecuencia de corte superior, las capacidades externas al transistor van tendiendo a ser un cortocircuito perfecto, porque la resistencia va disminuyendo. Las internas empiezan a ser cortocircuitos por encima de la frecuencia 20 kHz. O sea, los dos ya van tendiendo hacia un cortocircuito, porque se fijan, va disminuyendo. Y por el otro lado decimos, para frecuencias por debajo de la frecuencia de corte inferior, o sea, los 20 ciclos, los condensadores externos al transistor tienden a ser circuitos abiertos. Las internas hace rato que fueron circuitos abiertos. Claro, no podía ser de otra manera. ¿Vale? Entonces nosotros decimos, por debajo de la frecuencia de corte inferior, ninguno de los condensadores participa. Por encima de la frecuencia de corte superior, participan pero como cortocircuitos. Dentro del ancho de banda, dentro de F1 y F2, ¿no ven? Los externos al transistor son cortocircuitos y los internos al transistor son circuitos abiertos. Podemos decir que la respuesta en frecuencia para esos condensadores no se los toma en cuenta dentro del ancho de banda. Pero sí, justo en la frecuencia de corte inferior, solo tomo en cuenta los condensadores externos al transistor, porque esos son comparables con una resistencia del valor de 1K. Para la frecuencia de corte superior, solo son comparables los condensadores internos al transistor, los externos hace rato que eran cortocircuitos. Por lo tanto, solo tomaré en cuenta los condensadores internos al transistor. Esta tablita habla de aquello que hubiésemos demostrado de esa misma manera si hubiésemos agarrado el teoremita. Ok. Esto lo plasmamos en este cuadro resumen. Este cuadro resumen ya no me habla de valores, sino me dice, aquí tengo las frecuencias que están aquí, aquí tengo las reactancias capacitivas externas y las internas. Entonces yo digo, para frecuencias bajas se toma en cuenta que en los condensadores del orden del micro. En cambio, los condensadores del orden del pico son circuitos abiertos. No los tomo en cuenta. Para las frecuencias altas, para la frecuencia de corte superior, ¿no ve? Los condensadores externos al transistor son cortocircuitos. En cambio, los condensadores internos al transistor son los únicos que voy a tomar en cuenta para calcular la respuesta en frecuencia. En cambio, para las frecuencias medias, digo, los externos al transistor son cortocircuitos y los internos son circuitos abiertos. ¿No ve? Entonces, serían las conclusiones que tenemos si hubiésemos planteado un teorema. ¿No ve? Y hubiésemos dicho, en las frecuencias bajas tomas en cuenta las frecuencias externas al transistor, las internas son circuito abierto. En las frecuencias altas tomas en cuenta las frecuencias internas al transistor, las externas hace rato que eran cortocircuito. Dentro del ancho de banda, las externas son cortocircuito y las internas son circuito abierto. Listo. Entonces hemos demostrado lo mismo, solo con un cuadro de análisis práctico. Entonces ahora, con eso volvemos a dibujar nuestra respuesta en frecuencia. Entonces esta misma característica. Solo que ahora ya notamos, ¿no ve? Este es el ancho de banda. Con todas las frecuencias comprendidas dentro de F2 a F1. Ancho de banda se llama eso.
Y aquí que anoto, capacitores externos, al transistor se comportan como cortocircuitos. Las internas al transistor son circuitos abiertos. Está eso en nuestra gráfica. Aquí, por debajo de la frecuencia de corte inferior. Características, o sea, en la frecuencia de corte inferior incluso, características externas al transistor limitan la respuesta en bajas frecuencias. Las internas al transistor son circuitos abiertos. Acá notamos algo parecido, pero es exactamente al revés. Los capacitores internos al transistor limitan la respuesta en altas frecuencias. Los externos al transistor son cortocircuitos. Es una excelente ayuda a memoria para poderos identificar a las topologías circuitales del amplificador, que ya lo vamos a mostrar, con las topologías circuitales de un filtro pasabanda. Ahora, me dice cuando tengo un filtro pasabanda, es porque los condensadores están dispuestos en nuestro circuito en forma serial y paralela. Entonces, para una topología circuital de ese tipo, en función de la cantidad de elementos reactivos que tenemos, la respuesta, o sea, la ecuación de transferencia es de un orden superior. Entonces, ¿cuántos condensadores nosotros tenemos? Los externos son 3. Los internos también son 3. Entonces, la respuesta en frecuencia debería ser una ecuación de sexto orden. Pero habían 2 condensadores en los transistores, ya sean unipolares o bipolares. En realidad, 2 en los 2 transistores, ¿no ven? En realidad, 1, que después ya lo vamos a aclarar, que lo despreciábamos, porque hace rato ya se había perdido el efecto transistor. Seguida te lo hago recuerdo. En su ecuación de transferencia, lo mínimo que estamos esperando es un sistema de quinto orden, que me va a dar una ecuación de este tipo. Esta va a ser la ecuación de transferencia de un filtro pasabanda, ¿no ve? Que tiene 5 elementos que me van a crear 5 polos y 5 ceros. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar superposición. Ese K, que la ganancia constante, está dentro del ancho de banda. Entonces, el K va a cumplir con esta definición. En cambio, como me quedan 3 condensadores externos del orden del microfaradio, estos 3 polos, 3 ceros con estos 3 polos van a corresponder a todos los condensadores que tienen el orden del microfaradio. Son 3, C sub E, C sub E y C sub C. Lo mismo con los transistores unipolares, que eran C sub S, C sub G y C sub D. Y estos otros 2 van a ser los condensadores internos al transistor. Entonces me va a dar una ecuación de transferencia en este caso, de quinto orden, despreciando ya un condensador. De todas maneras, es complicado. Es una ecuación de transferencia compleja y que nosotros le vamos a poder aplicar principio de superposición o el teorema de superposición, porque las dimensiones de los condensadores no son las mismas. Los externos son del orden del micro y los internos son del orden del nano o pico. Entonces puedo hacer superposición. Y puedo yo separar la respuesta en frecuencia en estos 3 rangos. La respuesta en bajas, la respuesta en frecuencias medias y la respuesta en frecuencias altas. ¡Qué bien!
Nos han dicho que prontito